Buenas tardes, compañeros. Hoy muy, pero muy tímidas medidas del gobierno en defensa al incesante ataque de la reacción y bueno, es como si hubieran, no sé, como si hubiera salido la tropa kirchnerista a copar todo, de acuerdo a la lectura que se hace en los diarios de la contra, ¿no? Simplemente el ANSES intimó a un grupo de jueces diciendo, bueno, señores, ustedes tienen la renuncia, la jubilación presentada, bueno, una de dos, o se jubilan o se van, o se jubilan o se le devolvemos toda la documentación, o sea, un mínimo apriete. Después, bueno, también ahí sí, por parte de la Secretaría de Comercio Interior, por fin dio una señal diciendo que, bueno, que lo evidente, ¿no? O sea, cualquiera que vea un supermercado se da cuenta, por ejemplo, que hay productos enteros que han desaparecido de las góndolas. En claro manejo agiotista, especulativo contra el peso, contra la mesa de los argentinos, ¿no es cierto? Como siempre decimos. Y también alguna otra señal importante que soluciona problemas puntuales, ¿no? Como por ejemplo la obligación por parte de presentar los contratos alquiler ante la AFIP, que soluciona problemas de muchas personas. Pero no hace a lo de fondo, todo esto no hace a lo de fondo y demuestra que de una u otra manera hay cosas que se deben hacer. Y una de ellas es evidente, ¿no? El FMI, es el FMI el que está investigando la deuda. Entonces, bueno, si es el FMI que está investigando la deuda, lo mínimo que podría hacer el enemigo del triperito es, a la hora de negociar, decir, bueno, acá vamos a aclarar un poco los datos, después charlamos. Es decir, mínimamente. O sea, hacer jugar eso. Y estamos también frente a otro problema. Estamos naturalizando la dolarización de las tarifas. Estamos soportando una y otra vez el aumento del precio del combustible, que impacta directamente en la inflación. Lo digan o no les guste o no les guste. Impacta directamente en la inflación. Se dice, bueno, todos los que Macri lo aumentó 500% en 4 años. Y bueno, si vamos en este camino, lo vamos a superar el aumento de Macri. Digo yo, porque si lo aumentamos 5 veces en un mes, tenemos tiempo, lo podemos alcanzar en esa área, digo, ¿no? Pero bien, acá hay una serie de inconsistencias que son típicas y que son un arrastre de la política argentina, llamémosle, en el campo, no ya del punto de vista del campo popular, pero que en mi memoria, sin ser demasiado recurrente en la memoria de uno, pero sí, de una u otra manera son una constante, algo que continúa dando vueltas por ahí, ¿no es cierto? No quiero hablar porque meto en camisa 11 varas y a muchos compañeros peronistas no les va a gustar el tema del 55, en el cual, bueno, por alguna razón cayó, pero no, por ahí, por encima que fue traicionado por sus camaradas, ¿no? Eso queda clarísimo. Pero muy rápidamente, en el 58, cuando Frondizi sube con un programa interesante desde el punto de vista de la pequeña burguesía, inclusive progresista, ¿no? Sube con un programa interesante de política de petróleo, de negociación del petróleo, o sea, un montón de cuestiones que había enamorado a algún grupo de gente. Bueno, rápidamente, antes de asumir ya estaba traicionando absolutamente todo, y lo que escribió con la mano lo borró con el culo, ¿no? Por así decirlo. Pero bueno, y luego también, diríamos, y esa inconsistencia, ese ceder de Frondizi, pero su gabinete fue copado en forma inmediata por Martínez Dios. Martínez Dios fue ministro ocupó un puesto en el gabinete de Frondizi, si no me equivoco. Menor, había arrancado el show ya en ese momento, pero estaba tallando ahí. Y después, bueno, obviamente cayó otra cosa mariposa. Y cuando asume Ilia también con la prescripción, ¿no? Con la prescripción del peronismo, pero asume con un porcentaje interesante de los votos, y ojo al piojo que
objetivamente el peronismo, está bien, es cierto, estaba proscripto, estaba sí, estaba prohibido, pero participa de una u otra manera con la elección con la Unión Popular y el llamado a la Unión. Básicamente lo concreto que Ilia le gana al voto en blanco, le ganó. Y bueno, también tenía un programa sedicentemente popular que en algunos puntitos, como fue el tema del petróleo, fue coherente, y también en cuanto a la ley de medicamentos, una ley interesante del ministro Doña Tibia. Y bueno, no ya las concesiones, sino que lo voltearon directamente desde el propio partido. Hubo sectores del propio partido que lo voltearon. Balbina en la cabeza y Elio Poto Suárez. Estaban prendidos en el golpe hasta la manija, eso que es clarísimo. Y después vamos más acá, dejando que esa historia lejana, vamos más acá a lo que son las inconsistencias. También lo de Alfonsín es típico, ¿no? Fue la inconsistencia en sí misma, diríamos, porque arrancó más o menos bien con el tema del juzgamiento de la Junta, que lo había prometido. Se enfrenta al fondo con su ministro, con el ruso, y realmente hace un planteo, hace un club de deudores internacional, pero no fracasa rápidamente, y luego políticamente con el levantamiento de Semana Santa, aquel famoso la casa está en orden, que la casa estaba en desorden, y a partir de ahí también claudica, y a partir de la claudicación ya viene lo del Menem, que no claudica. Menem no claudicó de movida, fue realmente siniestro, y fue el destructor más jodido que tuvo la política argentina en democracia. Fue realmente un canalla en todo, absoluta, un canalla absoluto. No tuvo nada para levantar. No se puede levantar nada de lo de Menem, nada. Ni siquiera se puede decir, bueno, el tema del servicio militar, o también es el tema del servicio militar, le sirvió para destruir el Estado, al destruir el ejército, de una u otra manera también destruyó parte del Estado que apuntaba a la soberanía nacional en ciertos aspectos como el desarrollo militarístico y fabricaciones militares y otras áreas que deberían haber sido conservadas. No cuento lo de la Rúa como claudicación, no bajo ningún punto de vista, porque la claudicación fue por parte de los sectores de la Renovación Peronista del Frente Grande de haberse aliado con De la Rúa. Claudicación fue inclusive la pata de Bordón frenando la campaña, porque tuvo toda la impresión de que la campaña de Bordón enfrentando a Menem fue frenada. Uno tuvo toda sensación sobre algunos datos reales, ¿no? Inclusive fue una cosa muy casi evidente. Es decir, la claudicación y la debilidad es una constante entre un sector de la política de la partidocracia argentina, que, como decía en otro video, se siente más cómoda con el poder, con los poderosos, con los factores del poder fáctico, de los grupos poseedores de la economía, que con el pueblo liso y llano y con la voz de ese pueblo. Se siente más, tiene una diferencia en el oído, ¿no? En el oído que apunta hacia abajo lo tiene obturado, y muy sensible con las órdenes del amo, ¿no? Y es así, ese punto de vista. El único que supo ser fiel a sus convicciones, el único que supo rescatar la política, el único que dio un cambio de giro y volvió a reconciliar la política con la gente, fue el kirchnerismo. Néstor y Cristina lo lograron en parte, y sin embargo no pudieron terminar de romper esa destrucción del Estado que había logrado el menemismo, y tampoco, lo más importante, no pudieron recomponer
no pudieron transmitir sus propias convicciones, digo. Esa apelación constante a la militancia tuvo algunas deficiencias en cuanto a la construcción, y no plasmó en una continuidad militante, digo, y ya en el 2015, cuando se le entrega previamente, ¿no?, cuando la propia candidatura de Scioli fue también una rendición, digo, o la constatación de que no se podía seguir porque las fuerzas en contra eran demasiadas. Hemos vuelto parcialmente, ¿no? O sea, también el paso de Cristina, que fue muy inteligente de ponerlo a Alberto, fue por lo menos como un paso atrás, llamémosle entre comillas, con la esperanza de dar algunos pasos adelante. Pero a partir del tema de la asunción de Alberto y el tema de la pandemia, que un poco como encarajenó todo, porque es el nuevo escenario en el cual se da todo, en el cual se plantea el conflicto social, en el cual se desarrolla la política, hizo que se tensen en todas las fuerzas. Y nosotros perdimos la más importante en un momento dado, que era nuestra movilización. La movilización, nuestra presencia en las calles, la fuerza popular, la potencia popular expresada, inclusive en las reuniones. No es lo mismo un Zoom en el cual uno carajea que una reunión en una unidad básica, en un sindicato o donde fuere. O sea, no se le puede exigir a tal o cual sindicalista vamos y vamos, o inclusive las propias relaciones laborales. El propio hecho laboral es todo muy complejo, es todo muy, muy complejo en poder trabajar inclusive en el marco de la pandemia. O sea, las restricciones, las inmovilizaciones, las condiciones de trabajo impuestas por la pandemia son muy, muy complicadas. Cualquier gran empresa, en trabaje mucha gente, sabemos que es muy, muy duro, muy complicado. Y desde ese punto de vista tenemos todavía que entender cómo nos manejamos y cómo nos organizamos en estas condiciones de pandemia para poder hacer lo único que nos cabe, que es seguir levantando las banderas, para terminar con la claudicación, que implica ceder casi constantemente ante las presiones del poder fáctico. Esperemos que este día, que tímidamente se tomaron algunas medidas que tanto escandalizaron los titulares de La Nación y de Clarín, sea un poco el augurio de un enfrentamiento, no sé si se llama un enfrentamiento, pero sí de tomar medidas más fuertes, digo, en pos de una necesaria puesta en pie, diríamos, ¿no? O sea, si seguimos con la dolarización de las tarifas, si seguimos aumentando la nafta casi cotidianamente, si seguimos sin poner el pan en la mesa de los argentinos, en nuestra mesa, diríamos, bueno, vamos a estar con problemas graves. Y también, si dejamos la rosca de lado y si consultamos a los compañeros y los miramos a la cara y realmente practicamos una democracia interna en las vidas partidarias, en la vida sindical, y no hay muchos compañeros que se enteran de golpe que realmente se toman decisiones, por ejemplo en PJ Capital, sin que se entere nadie absolutamente de nada, y como Víctor Santamaría y su entorno siguen creciendo en poder cuando sus lazos con el macrismo son más que fuertes, ¿no? Basta mencionar no quiero entrar en el tema Trota porque se me salta el indio y empiezo a putear en colores. Bien, compañeros, nada más por hoy.